Voy a compartir la pantalla. Y aunque sea, vamos a alguno de los... Del 6, que le llamamos un poquito al 6, tenía que ver con una caracterización de la continuidad... Oh, no. Una caracterización de la continuidad vía sucesiones. Charlamos un poquito de eso. Y después miramos algunos de los que tienen que ver con ay, con los teoremas de valor extremo y de valor intermedio. Ahí cerramos un poco con esto. Voy a la página actual. Entonces este lo usamos el otro día porque cuando estábamos mirando continuidad dijimos, a lo mejor lo podemos usar, después en algún momento lo probamos, pero para ver una forma distinta de probar la continuidad de una función en algún punto. Lo que queremos probar al final es que si el límite cuando x tiende a c de f de x es f de c, eso es sí solo sí. El límite cuando n tiende a infinito de f de xn es f de c para toda sucesión xn que converge a cero. Vamos a hacer un poco más general y vamos a pensar que un L en vez de que sea f de c. Si después si L es f de c, bueno, la función será continua. Pero si no, vamos a pensar una función que tiene un límite L cuando x tiende a c, entonces toda sucesión que converge a c, sus imágenes tienen que converger a L, y recíprocamente, si toda sucesión converge a c, sus imágenes convergen a L, entonces el límite de la función tiene que ser L. Vamos a hacer algo que eso. Es como esto es el sí solo sí, no es la ida y la vuelta. Vamos, el A, que es la ida, y dejamos el B para ustedes. Sobre todo para terminar de repasar esta idea de continuidad y de límites. Entonces lo que sabemos es, a ver si nos sale, sabemos que el límite cuando x tiende a c de f de x es n. Si querés vamos y buscamos la definición del límite. ¿Dónde está esto? Continuidad usando límites. Entonces acá está la definición de lo que sabemos. La hipótesis es que tenemos una función que cuando x tiende a c tiene el límite L. Vamos a llevarlo. Esa es nuestra hipótesis. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que dice, si xn es una sucesión que xn es distinto de c para todo n y que converge a c, entonces su límite, el límite de las imágenes, perdón, a través de f, tiene que ser L. A ver, entonces, vamos a probar que si xn, bueno, vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a darnos una sucesión y vamos a decir que queremos probar esa sucesión. Entonces, sea xn una sucesión tal que ¿qué sabemos entonces de la hipótesis? Sabemos que xn no es c para ningún n. Y entonces esa es una hipótesis, y la otra dice que xn converge a c. Muy bien, ¿qué queremos ver? Ahora sí. Queremos probar, queremos mostrar, queremos ver, probar que el límite para n teniendo infinito de f de xn es L. Entonces, no, teoremita. Eso es lo que queremos probar. Esto no lo podemos usar. Esto es lo que sabemos, que el límite para x teniendo a c de f de x es L.
que xn no vale c nunca, ¿sí? Pero que se acerca tanto como uno quiera. Bien. Entonces, estos ejercicios que son así bien abstractos, que no sé ni quién es f, ni quién es xn, ni nada, lo único que tengo a mano son las definiciones. Y por ahí eso, bueno, es un poco más abstracto y por ahí nos puede costar más, pero también es una buena forma de saber que lo único que tenés a mano es eso y más vale que vas a tener que usar todas las definiciones que aparecen en estos enunciados. Entonces, digo, si uno quisiera decir, ¿cómo pruebo que el límite de esta sucesión? Esto es una sucesión ahora, ¿no? A ver, para aclarar un poco las ideas. Es decir, o sea, estamos pensando, ¿no? Este límite, por más que hay una f acá, este es el límite, no en el sentido de una función, sino en el sentido de una sucesión. Porque lo que estoy moviendo es un n, un índice n que se mueve sobre los naturales, y entonces esto es una sucesión de puntos, ¿sí? Entonces, para aclarar eso por ahora, estamos considerando, ojo, estamos considerando la sucesión de los f de xn, ¿no? Entonces es una sucesión de puntos, de nuevo. Lo único que si quisiéramos hacer un dibujito, a ver, para hacer un dibujito y ver qué es lo que estamos diciendo con todo esto es, tenés una función, que la voy a hacer continua, pero bueno, podría no ser continua, pero lo que sí sé es que hay un punto C, en donde cuando me acerco a C, ¿sí? En el eje horizontal, f de x en el eje vertical se acerca a algún punto que se llama L. Entonces vamos a hacer acá, vamos a marcar acá el punto. La función podría valer L o no en ese punto. Bueno, eso va a decir si la función es continua o no. Pero bueno, la voy a dejar continua por las dudas. O qué sé yo, si quieren hacemos el agujerito. Vamos al agujerito y después no nos preocupamos si es continua o no. Entonces la función, lo único que yo sé es que, qué sé yo, a medida que me acerco a C, las imágenes se acercan a L. ¿Sí? Entonces esa es la función, esta es F. No sé si en el C vale L o no. Si en C vale L, entonces es una función continua. Pero sí sé que cerquita de C tiene que valer valores de la imagen cerquita de L. ¿Sí? Esa idea de que si hago una franjita acá de radio epsilon, voy a poder encontrar una franjita acá de radio delta que me asegure que bla, 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 bla. La definición que ya sabemos. No la voy a hacer por ahora para no ensuciar el dibujo. ¿Qué más tenemos en nuestro teorema que queremos probar? Una sucesión de puntos. Hay una sucesión de puntos, esta, sea xn, una sucesión de puntos, que converge a C. Y que xn es distinto de C para todo. Entonces la voy a dibujar acá. La voy a dibujar en este eje. La voy a dibujar, no sé, ¿qué color le gusta? En azul. Entonces en azul voy a marcar una sucesión de puntos, qué sé yo, que se va acercando, a C, pero no llega a ser C. ¿eh? Acá, parece que lo toca, pero no. Se va acercando. Qué sé yo, x1, x2, x3. Y así, no sé si monótonamente o no, no sé, voy a dibujar una. Vamos a poner que se acerca monótonamente. No importa. ¿Qué es lo que quiero probar? Que la sucesión de las imágenes, ¿sí? A través de f de los xn, se acerca al valor de L. Pero esa sucesión no la voy a poder mirar más acá, o digo, me va a convenir mejor mirarla acá, a esa sucesión. ¿Por qué? Porque si yo, ¿cómo hago para saber cuál es la sucesión de las imágenes de los puntos xn a través de f? Y bueno, si este vale x1, te vas hasta acá arriba, con otro color, qué sé yo, con rojito, te vas hasta acá arriba, y acá está f de x1, ¿no? Acá está f de x1, a esta altura. Si este vale x2, te vas hasta acá arriba, y acá está f de x2. Si este vale x10, ponele, te vas hasta acá, y después haces así, y acá está f de x10. Entonces, ¿la idea cuál es? Y si los xn se acercan a C en este eje, en el horizontal, los f de xn se van a acercar a L en este eje, porque el dibujo de la función, el gráfico, ¿sí? Cuando los x se acercan a C, los f de x se acercan a L. Esa es la idea del límite. Entonces, intuitivamente parece tener sentido, pero ¿cómo pruebo esto sin hacer un dibujito? Porque este dibujito, qué sé yo, podría ser otro dibujito. Bueno, vamos a tener que usar la definición, ¿no? Entonces, nada, para aclarar esas cosas, tenemos en juego una función cuyo límite cuando x tiende a C es L. No sé si en C vale L o no, pero en cerquita de C las imágenes valen cosas cerquitas de L.
Una sucesión que me conviene dibujarla acá, de puntos, que yo sé que se acerca a C, esa es mi hipótesis, y otra sucesión de puntos que no sé dónde están, pero vive en este eje, o me conviene pensarlo en este eje, y que quiero demostrar que necesariamente se tiene que acercar a L. ¿Sí? Esa es la tesis de lo que quiero probar. Esto. Bien, entonces, por ahí, cuando estas cosas del cálculo están muy lindas, porque esta notación es súper compacta, pero nos dice un montón de información, o en realidad, si es lo que queremos probar, es una cosa súper compacta, que es probar esto, ¿no? Bueno, pero acá adentro hay una definición que tiene como 2 o 3 renglones. Ahora vamos a, por ahí, para ver para qué lado encarar, desarrollemos esta definición, ¿sí? Lo que queremos probar. Entonces, ¿qué queremos probar? Queremos demostrar que para todo epsilon positivo, ya la voy a decir de memoria, ¿no? Existe, ¿no? Ahora quiero mostrar el límite de una sucesión. O sea, ojo, hay muchas definiciones de límite, depende de cuál de esas estoy usando. Bueno, acá tengo una sucesión que quiero ver que su límite para n infinito es L. Entonces acá no es un delta lo que tiene que existir, sino que tiene que existir es un n grande. Tiene que existir un n grande, positivo, natural, no sé, como lo queramos pedir, tal que, si n es mayor que el n grande, entonces el enésimo término de la sucesión, pero el enésimo término de la sucesión es f de xn, porque la sucesión era la de los f de xn, difiere del límite, que se llama L, o es lo que quiero probar, en menos de epsilon. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, esta demostración va a ser del tipo, me voy a dar un epsilon, tengo que construir el n. ¿Sí? Esa va a ser un poco la idea. Entonces, esta demostración no puede empezar de otra forma. Si yo lo que quiero demostrar es una cosa que dice, para todo epsilon positivo, algo, esta demostración tiene que empezar necesariamente sea epsilon positivo. Entonces, sea epsilon positivo. Nos damos un epsilon. Ahora tenemos que construir ese n. Este es el objetivo, construir este n. ¿A dónde vamos? Tenemos que construir n. Un n que tenga esta propiedad, que si el índice n chiquita es más grande que el n grande, entonces los elementos de la sucesión f de xn difieren de l en menos que la tolerancia a epsilon. Muy bien. Esta sucesión de fxn es lo que se refieren cuando dicen una sucesión de f1, f2, f3 hasta fn. ¿O esa No, es otra? eso es otra cosa Claro, todavía. Sí. vale, Eso lo que vale. estoy pensando es que los elementos de esa sucesión son funciones. Acá no, acá es una sucesión de puntos. ¿Está bien? Esos puntos los obtengo aplicándole la función a otro punto, pero estos son números. ¿Está bien? No son funciones. ¿Sí? Eso, hay que tener en claro. Estos son números. Claro, como en el R, con los vectores, Eso, ¿no? sí, son números. No son ni funciones, ni qué sé yo. Son una sucesión de números que, bueno, que tiene esta forma. Es agarrar otros numeritos que ya vienen dados y aplicarle una función. Exactamente, es como en el R, eso. Cuando en el R dibujo esto en un eje y esto en el otro, qué sé yo. Pero sí, son números. Muy bien. Entonces, por eso esta es la definición, no es la definición de sucesiones de funciones, que es lo que están viendo con Roberto, por eso tenés eso más presente, sino que es la definición, la primera definición de límites que vimos, ¿sí? ¿Te acordás? La de esta. ¿Dónde estás? Sí, ¿Dónde sí, sí. estás? La primera unidad, claro. Eh, números, sucesiones. eh, límites. Ay, acá, esta. La primera definición de límites, ¿sí? Nada más que ahora la sucesión, en vez de llamarse a sub n, se llama f de xn. Pero no importa, es un número que depende de un índice n que se mueve sobre los números naturales. Esa es la definición de una sucesión de números. Ok, entonces tenemos una sucesión que vive por acá. Queremos ver que se aparece a L tanto como uno quiera. Ahora, ¿qué podemos usar para construir este n? Esta demostración no va a estar, no es muy sencilla, pero vamos a ver cómo la vamos XN converge a construyendo. C es como lo primero que hay que hacer. Sabemos que xn converge a C, perfecto, tenemos Tiene la toda la pinta. hipótesis.
Bien, bien, de eso. Cuando no sabemos qué hacer, tenemos hipótesis. Tenemos que xn converge a c y que f converge a L cuando x tiende a C como una función. ¿Sí? A lo mejor escribamos esas dos hipótesis. Dale. Entonces, esto lo queremos demostrar. Vamos a poner hacer un alto acá. Ahora, ¿qué sabemos? Esto después lo vamos a poder ordenar mejor, ¿no? Esto lo estamos haciendo entre todos, pero después, como siempre, por ahí uno lo escribe de una forma y después lo... Bueno, ahora que lo entendí, lo voy a reordenar de una manera que me quede más lindo. Pero vamos a escribirlo más o menos como lo vayamos pensando. Entonces sabemos, como dice Gabriel, que xn tiende, que xn converge a c cuando n tiende a infinito. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, esto es, para todo. Y acá, no sé, no quiero usar epsilon, porque epsilon ya lo fijé de acá arriba, ¿no? Entonces, no quiero usar una variable auxiliar con la misma letra de una variable que ya quedó fija. Cuando dije dónde está acá. Sea epsilon positivo, ya está fijo, es un número. No sé, vino alguien y me dijo, toma, 10 a la menos 5. Construime un n que te asegure que si n chiquita es mayor que n, entonces f de xn menos l es menor que 10 a la menos 5. Bueno, ya está fijo el epsilon. Entonces ahora que quiero copiarme la definición de que xn converge a c, no quiero usar la misma letra de epsilon. Entonces, qué sé yo, voy a usar otra, delta, ¿les gusta? Entonces sabemos que para todo delta positivo existe. Y acá tampoco quiero usar el n, porque este n ya puse, no lo fijé todavía, pero es como el final. Esta n la voy a reservar para el n final. Sabemos que existe algún n1, vamos a ponerle, que depende del delta, o no, pero podría depender del delta, tal que este, si n es mayor que n1, entonces, esto lo sé, entonces xn menos c es menor que delta. Y entonces voy a escribir la otra hipótesis también. Además, por ahí cuando no sabe qué hacer, lo que tiene que hacer es escribir todas las hipótesis y ver si se pegan bien. Además sabemos que el límite para n tendiendo a infinito de f de xn es L. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para todo, y ahora necesito usar otra letra más si quiero ser un pesado. Para todo, ya se me acabaron las letras. No, hay un montón. Para todo, no sé. Eta positivo existe este ¿qué existe? Existe un, no sé, mu este positivo, tal que si x menos c es menor que mu y x no es c, entonces f de x menos l es menor que eta. No sé. Traté de usar toda letra distinta, ahora vemos cuáles vamos a considerar iguales y cuáles vamos a considerar una variable nueva, pero ahí está, qué sé yo. Acá puse un delta, acá puse un n1, acá puse un eta, para todo eta positivo, existe un mu positivo tal que si x menos c es menor que mu, entonces f de x menos l es menor que eta. Esa es la definición de límite de una función. Ah, y acá, perdón, no. Límite para f de x, teniendo... Oh, acá dice cualquiera. Corríjanme, che. Lo que sé es esto. El límite para x tendiendo a c de f de x es L. La definición que copié es esa, pero no sé por qué había puesto otra cosa acá. Bien, todas son nuestras hipótesis. Hipótesis. Muy bien. Entonces, ahora volvamos a qué queríamos. Queríamos probar que f de xn se parece mucho a L si n es muy grande. Pero sabemos que si n es muy grande, xn se parece a c.
y que si X se parece a C, entonces f de X se parece a L. Es medio que el caminito está marcado, ¿no? A ver, heurísticamente. Queremos, entonces, a ver, voy a hacer en otro color. Entonces, queremos ver que, sí, n es grande, f de xn se parece a L. Pero ¿qué sabemos para n grande? Sabemos. Esto en amarillo quiere decir no lo escriban nunca, piénsenlo nomás, es lo que estamos pensando. Sabemos que para n grande, lo que nos dice esta hipótesis, la primera que escribí, para n grande, xn se parece a C. Esta sería la hipótesis 2, vamos a poner la hipótesis 2. No, la hipótesis 1. Bueno, hipótesis 1, hipótesis 2, ¿no? Para entender, porque esto uno lo puede escribir y decir, bueno, sí es cierto, pero ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo lo tengo que pensar? ¿O cómo es una forma de pensarlo? ¿Cómo lo pienso yo, digamos? Yo quiero ver que f de xn se parece a L si n es grande. Pero yo sé que si n es grande, fíjate, por la hipótesis 2, perdón, por la hipótesis 1, si n es grande, ¿sí? Si n es mayor que algo, entonces xn se parece a C. Y por la hipótesis 1, yo sé que si xn se parece a C, fíjate, la hipótesis 1 te dice que si xn, o si x, pero x puede ser cualquier cosa, cualquier número que se parezca a C, su imagen se va a parecer a L. Eso es lo que me dice la definición del límite para x teniendo c de f de x es igual a L. Entonces, yo sé que si n es grande, xn se parece a C, y que si xn se parece a C, entonces f de xn se parece a L. Entonces, más o menos el camino está. Fíjate, vos crees que fxn se parezca a L, sabes que xn lo puedes hacer muy, muy parecido a C, y sabes que si xn se parece mucho a C, entonces sus imágenes, perdón, las imágenes de los f de xn se van a parecer a L. Pero bueno, entonces, ahora, ¿cómo escribo todo esto? Que más o menos me parece que estoy entendiendo, pero no parece tan sensato o tan sencillo de escribir. A ver, entonces, tenemos este epsilon que nos dieron de entrada. Tenemos un epsilon positivo. Este n queremos construir. Bien. ¿Alguna idea? Sí. Como xn, o sea, es medio que decir, es como, ya está la definición. Podrías decir, ya afirmar directamente que para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, tal que si xn menos c es menor a delta, entonces, ¿qué pasa, digamos? Ya está, f de xn es menor a menos L es igual a, es menor a epsilon, ¿o no? Sí, sí, es eso. Hay que leer todas estas definiciones y lo que vos decís es eso. A ver, pero sí, por eso yo me tomo el trabajo de ponerle letra distinta para decir, bueno, ahora, quiero aplicar esta hipótesis, que yo la sé para todo eta, ¿con cuál hipótesis la voy a aplicar? Eso es lo que me está diciendo Gabriel. Bueno, pero vos acá querés llegar a que f de xn menos L se parece menos que epsilon. Este epsilon que te dieron acá arriba. Ok, entonces, digamos, dale, apliquemos hipótesis 1. En realidad, Perdón, podrías decir que para que quede mejor justificado, que x n menos c es menor a x menos c, por ejemplo. pero ¿quién es x? Bueno, para algún x. Che, pará, dame un segundo. Esto se corta porque es la versión gratis. Volvemos a entrar al mismo link. Me acaba de avisar que en 10 Sí. minutos se corta. Ok, ahora sí. Perdón, me decías, xn menos c es menor. Bueno, pero ¿quién es x? Claro, pero o sea, es menor a m, no sé qué letra es esa, no me acuerdo. Esta mu, sí, Mu, sí. digamos, como esto es menor a delta, es menor a algún número entre cero y podrías hacerlo, o sea, siempre más chico, más chico, más chico, la otra Sí, también. sí. Sí, este x igual también es auxiliar, pues fíjate. Este x no dice quién es. Vos decís, si x menos c es menor que mu, bueno,
X podría ser xn, no es que hay un X, no, o sea, cualquier X que vos pongas acá. En realidad no sé si puede, porque el tema está en el dominio de F. Bueno, sí, cualquier X que esté en el dominio de F, sí, cualquier X que tenga sentido que esté F de X, sí, totalmente. Bueno, cuando uno escribe esto y dice que esto vale, está diciendo que F está, que hay al menos algún intervalo abierto alrededor de X donde F está definida. Si no, esta definición no tiene mucho Pero no para sentido. XN. Bueno, Sí, no sé pero, si le faltaría esa aclaración. a ver, no sé si te entiendo. Porque, digamos, podría haber una sucesión en la cual ninguno de sus elementos esté definido. O sea, no exista f de xn para ningún n. Eh, ¿Y que XN converja a C? Sí. No, pero entonces no valdría que el límite de F de X para X teniendo C es L, me parece. Me parece que sí, tipo, más, o sea, como contraejemplo sencillo sería definirlo por partes, definir una función y sacarlo específicamente para unos valores que son una sucesión, que es el xn, y bueno, para para esos xn no está definido. Sí, pero entonces no va a ser cierto lo que querés probar. No va a ser cierto esto. Que el límite perdón, no va a ser cierto que el límite para X teniendo a ser F de X es L. A ver, vamos a pensar en ese ejemplo que vos decís. Me parece, se me ocurre que es un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, no sé, una función que sea, no sé, constante, pongámosle. Pues sí, que sea constantemente 1. Vamos a dejarla constantemente 1. X, F de X. Pero le sacás toda una sucesión que converge al 0, ponele. Le sacás la sucesión 1 sobre L. Vamos a sacarle. Esto se lo saco. El 1/2 se lo saco. El 1/3 se lo saco. Y así, le saco toda una sucesión que converge. Y ahí ni siquiera la defino. Vos decís que esta sucesión, esta función uno podría decir que. Ahora me causa duda, Ah, porque no sería continua en cero. eh, No sé. no, seguro que no. Y tampoco. Y tampoco tendría límite para X tendiendo a 0. Porque, Sí, uno. porque cuando uno dice Eso que el sí me límite. parece más creíble. Cuando uno dice que el límite para X tendiendo a 0 de F de X es 1, está diciendo que para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que si X menos 0 es menor que delta, entonces F de X menos 1 es menor que epsilon. Pero fíjate, para cualquier epsilon que vos te des, perdón, yo quiero negar esto. Yo te digo, esto no es cierto. Esto no es cierto. No es cierto. ¿Cómo niego esto? Tengo que mostrar que existe un epsilon, no sé, pónganle, tomemos epsilon igual a 1, igual a 1. Luego, quiero negar, necesito decir, bueno, existe un epsilon tal que para todo delta, para cualquier delta positivo, para cualquier delta positivo, existe un X, tal que X menos 0 es menor que delta, y F de X menos 1, bueno, ni siquiera está definido, y F de X ni siquiera está definido, entonces no puedo evaluar esto no es cierto, ¿me entendés? Pero no podrías decir que, o sea, ese x no está implícito, digamos, porque tiene un dominio, digamos, esa función que serían los reales menos los que son 1 sobre n con n natural. Sí, Eso no te estaría restringiendo el x, o sea, para todo x en el en el dominio, dominio. Eh, y bueno, existe, ya está.
¿O no? ¿O está mal eso? Ah, no, está bien, sí, si vos lo pensás así, sí, está bien. Está bien, entonces, claro, porque esto no está definido, no es que lo estamos definiendo como otra altura, no lo estamos definiendo ni siquiera. Si lo definiéramos Claro. como otra altura, está bien, está muy bien esta forma de ver. Está bien, si lo definimos como otra altura, voy a negar que es continua. Si no lo definimos ni siquiera, tenés razón, es continua. Pero entonces, acá, esto quiere decir para No, cualquier no es sucesión. continua, no es continua, pero el límite es 1. No, si el No límite es creo que 1 sea y f en continua. 0 es 1, entonces es continua. Ah, no, está bien, sí. Sí, Sí, está raro. Sí, claro, sí, es es continua. continua. Y el límite es 1 y es continua. O sea, si no lo definís, entonces vamos a definir bien la función. F de x es igual a f de x va de todos los reales menos, qué sé yo, la sucesión 1 sobre n. A r. Y f de x es constantemente 1, pero en su dominio. Entonces está bien, es continua. Entonces esto sí es continuo, esto sí es cierto. Esto es cierto y la función es continua. Si uno lo redefiniera en esos puntos como, no sé, 2, por ejemplo, en vez de 1, ahí no es cierto que el límite es 1 y la función no es continua. Entonces esto es cierto. Es cierto. Y f es continua. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno acá está tomando sucesiones que estén en el dominio. Sí, Claro, estaría faltando esa aclaración de que sí. para para todo n mayor a, no sé si para todo siquiera. Sí, que Existe una subsucesión en xn tal que para todo n mayor a n, xn está, o sea, tiene en el dominio de f. sí, uno lo podría relajar hasta eso, sí. Sí, que eventualmente converjan, que eventualmente estén en el dominio, sí. Ah, o directamente existe una subsucesión de Eso, sí, xn. sí. Ahí listo, ya está. Para la otra parte innecesaria. Ok. Sí, necesitamos que las de x, para que esto esté bien definido, si no esto ni siquiera, digo, uno está suponiendo que esta sucesión existe, qué sé yo. Sí, si no, ni siquiera Sí, sí. esto no está definido si xn no están en el dominio. Entonces, supongamos todo el tiempo que los xn, vamos a hacer eso. xn, Ah, claro, directamente no estaría. Sí, bueno. claro, sí, no tiene sentido. Siempre en el dominio de f. Como vos decís, si alguna subsección, bueno, te alcanzaría. Si supieras que f está definida en un intervalo abierto alrededor de c, también te alcanzaría. Pero para hacerlo más fácil, supongamos que xn están siempre en el dominio de f. Ok, Bien. entonces, si xn están en el dominio de f, ¿por qué estamos hablando de eso? Ah, bueno, no sé, porque nos surgió la duda. Tenemos un epsilon. Porque. Sí. Queremos mostrar que f de xn menos r es menor que epsilon tomando el índice n suficientemente grande. Sabemos que si tomamos el índice muy grande, podemos acercar el xn a c tanto como querramos. Este delta está libre para todo, para todo es nuestro porque esto es una hipótesis. Sabemos que si acercamos el x al c mucho, entonces el f de x se acerca al l mucho. Y este x, ¿quién es? Cualquiera que esté en el dominio de la función y que x menos c sea menor que mu. ¿Está bien? Entonces, lo que yo digo es, ¿cuál de todas estas hipótesis voy a usar